¿Qué pasaría si el fin del mundo comenzara en tu trayecto diario al trabajo? No en un búnker, no en una ciudad devastada, sino en un tren de alta velocidad. Símbolo del progreso, la eficiencia y la modernidad. Tren a Busan, dirigida por Yeon Sang-ho en 2016, suele clasificarse como cine de zombies. Pero esa etiqueta en realidad le queda corta, porque esta película no habla solo de muertos vivientes. Habla de cómo vivimos, de cómo trabajamos y de qué tipo de persona nos convertimos dentro de un sistema capitalista que prioriza la productividad sobre la humanidad. Porque hoy volvemos a mi género de horror favorito, los zombies, cine apocalíptico de bueno, y uno de mis cines nacionales periféricos de preferencia, el surcoreano, que ya nos ha presentado otras joyas como Old Boy o Parásitos. Hoy no vamos a analizar Tren a Busan como una simple película de terror. Vamos a verla como una crítica a la sociedad surcoreana contemporánea, en particular, pero el mundo moderno postindustrial en general, a sus desigualdades, a la fragilidad de los vínculos humanos y a la idea de que solo cuando todo colapsa recordamos que dependemos unos de otros. Y la pregunta que va a recorrer todo este análisis es muy sencilla. ¿El verdadero monstruo es el zombie o el sistema que ya nos había deshumanizado antes del apocalipsis? Para entender Tren a Busan hay que entender a Corea del Sur, un país que en apenas unas décadas pasó de la pobreza extrema a convertirse en una potencia industrial y tecnológica, un modelo ejemplar del éxito capitalista, pero también de sus costes. Corea del Sur es conocida por jornadas laborales larguísimas, competitividad extrema desde la infancia, presión académica y profesional constante, altas tasas de estrés, depresión y suicidio. El llamado milagro económico surcoreano se construyó sobre una ética del sacrificio permanente. Trabajar más, rendir más, producir más, con una brecha social cada vez más grande. Tren a Busan nace de ese contexto. No es casual que el apocalipsis no ocurra en un entorno rural o marginal, sino en el corazón de la modernidad capitalista. El tren de alta velocidad que conecta Seúl con Busan es una metáfora perfecta. No es solo un medio de transporte, es un microcosmos rodante de la sociedad surcoreana. Representa el progreso lineal, siempre hacia adelante, sin detenerse, sin mirar atrás. Dentro del tren hay jerarquías claras: pasajeros ejecutivos, trabajadores, estudiantes, personas mayores, cuerpos considerados prescindibles. Cada vagón funciona como una clase social y cada puerta cerrada como una frontera invisible. Cuando aparece la infección, el tren no se detiene. El sistema sigue funcionando, incluso cuando ya está roto. El apocalipsis destruye el orden social, pero sobre todo lo desnuda. Nuestro protagonista, Seok-woo, es un gestor de fondos de inversión en la City de Seúl. Un trabajador eficiente, racional, emocionalmente distante. Un hombre que mide el mundo en términos de riesgo, beneficio y pérdida. Su mantra inicial es simple: en tiempos de crisis, sálvese quien pueda. Incluso la relación con su hija está marcada por el trabajo. No le escucha. Siempre está ocupado. Seok-woo es el prototipo del padre ausente, aunque presente físicamente. Como cuando le regala la misma consola de videojuegos que ya le había regalado con anterioridad. Seok-woo no es un villano, y eso es lo más inquietante. Es el producto perfecto del sistema. Y su viaje en el tren no es solo físico, es un viaje de redescubrimiento con su humanidad. Uno de los personajes más odiados de la película es el empresario del transporte Jong-suk. Si Seok-woo es la manifestación del egoísmo individual, el verdadero monstruo humano es Jong-suk. Él no es un zombie, pero es igual de implacable. Su maldad no nace de la sed de sangre, sino del miedo a perder sus privilegios. Está dispuesto a sacrificar a cualquiera, desde el hombre sin hogar hasta un grupo de estudiantes, con tal de asegurar su propia supervivencia en el vagón VIP.
es el que empuja a otros, el que decide quién entra y quién se queda fuera. Pero Tren a Busan no lo presenta como una anomalía moral, lo presenta como alguien que lleva la lógica del sistema hasta sus últimas consecuencias: competir, sobrevivir, ganar. Frente a él aparecen figuras de clase trabajadora, ancianos, una mujer embarazada, cuerpos vulnerables, prescindibles. La película nos recuerda que incluso en el apocalipsis, no todas las vidas valen lo mismo. Los momentos más emocionales de Tren a Busan no son las persecuciones, son los sacrificios. Personajes que ayudan sabiendo que no sobrevivirán. Pero aquí hay una idea incómoda. La solidaridad aparece solo cuando el sistema ya ha colapsado. No es la norma, es la excepción. La relación entre Seok-woo y su hija es el verdadero corazón de la película. Ella representa una humanidad que todavía no ha sido completamente colonizada por la lógica del rendimiento. Él representa la culpa del adulto que eligió el éxito sobre el cuidado. Su arco no es convertirse en un héroe de acción, es reaprender a ser humano. En este tren desbocado vemos una lucha constante, la del individualismo feroz contra el colectivismo forzado por la necesidad. La película lo exagera. Los zombies son contagiosos, pero también lo es el miedo y la desconfianza. Los supervivientes, en lugar de unirse, se atacan entre sí. La película también nos muestra la luz. ¿Quiénes son los que demuestran mayor solidaridad? Paradójicamente, son los personajes que están en los márgenes de esa sociedad. Los trabajadores, el vagabundo, los estudiantes. Ellos entienden que en el caos, la supervivencia es un deporte de equipo. Aquí entra en escena el secundario más importante y más carismático de la película, Sang-hwa, un rudo trabajador, sencillo y honesto, quien con su esposa embarazada esperan a su primer niño. El sacrificio de Sang-hwa por proteger a su esposa y a los demás es el corazón emocional de la película. Y volviendo a Seok-woo, el apocalipsis zombie es el catalizador para su transformación. El viaje a Busan es el camino de Seok-woo para aprender a ser un padre protector. No un padre que provee dinero, sino uno que da su tiempo, su presencia y en última instancia su vida. Su sacrificio final, recordando el primer canto de su hija, es uno de los momentos más desgarradores y catárticos de la historia. La película nos dice que la esperanza reside en la siguiente generación, encarnada por la hija de Seok-woo y la mujer embarazada. Son los símbolos de la inocencia y la vulnerabilidad, pero también del futuro. Y para que ese futuro tenga una oportunidad, la generación adulta debe aprender a dejar atrás el egoísmo y abrazar la solidaridad. La película sugiere que el brote zombie tiene su origen en prácticas empresariales irresponsables. Aquí, el horror simplemente se vuelve literal. No es un virus alienígena, un accidente natural ni una maldición antigua. Es una consecuencia. El desastre nace en una empresa biotecnológica llamada iBio. El capitalismo desregulado, obsesionado con el crecimiento, genera a veces precariedad, exclusión, a veces catástrofes invisibles. Genera monstruos. A mitad de la película, Seok-woo recibe una llamada de un trabajador, quien está aterrado. Se revela que su firma de inversiones rescató financieramente a iBio cuando la empresa estaba a punto de quebrar por irregularidades. Su éxito profesional permitió que un peligro biológico fuera ignorado en nombre del mercado. Aquí, amigos, documentándome para este video, di con un concepto de lo más curioso: externalidad negativa. En economía, una externalidad negativa es un coste que una empresa genera, pero que no paga por ella, sino la sociedad. El brote zombie es la externalidad definitiva. Los personajes en el tren están pagando el precio de las decisiones tomadas en oficinas y salas de reunión de barrios financieros. Por eso, cuando Seok-woo mira a su hija a los ojos, no solo siente miedo a los monstruos, siente la culpa de saber que el sistema que él alimentaba es el que ahora intenta devorar a su familia. Mientras tanto, el gobierno, el ejército y los medios fallan, desinforman, llegan tarde, abandonan. La película desmonta la idea de que el desarrollo tecnológico garantiza seguridad.
Cuando el sistema cae, no hay red. Los momentos más poderosos de Tren a Busan no son los ataques zombies, sino los actos de sacrificio. Personajes que ayudan a otros sabiendo que van a morir. Pero aquí hay una pregunta clave. ¿Por qué esta solidaridad solo aparece cuando el sistema ya ha colapsado? La película no idealiza a la sociedad. Nos dice algo mucho más duro. La cooperación no es el valor dominante. Es una respuesta desesperada cuando ya no queda nada más. Y aquí quiero hablar de un par de personajes que se han dejado un tanto de lado en otras revisiones que he visto en redes. Por un lado tenemos a los estudiantes. Estudiantes que son la energía, el trabajo en equipo y sobre todo la inocencia del futuro. El sistema los prepara para ganar, pero no para sobrevivir a la falta de escrúpulos de los adultos. Su destino en la película nos dice algo desgarrador. En una sociedad que prioriza la supervivencia de las viejas élites, como Young-suk, los jóvenes son tratados como carne de cañón. Por otro lado, hay un personaje que a menudo pasamos por alto, pero que es el corazón moral de la crítica social: el hombre sin hogar. En una Corea del Sur que presume de su modernidad y alta tecnología, las personas sin hogar son invisibles. Al principio, Seok-woo le dice a su hija: si no estudias, terminarás como él. Es la frase clásica de la meritocracia norcoreana y de la meritocracia en general. Pero la película le da la vuelta a este prejuicio. Este hombre, que no tiene nada que perder porque el sistema ya le quitó todo, termina demostrando más dignidad y coraje que los ejecutivos de traje. Su sacrificio final es un golpe al espectador. El hombre que la sociedad considera desechable es el que permite que la vida continúe. Tren a Busan no trata sobre el fin del mundo. Trata sobre un mundo que ya funcionaba como si estuviera roto. Un sistema que avanza sin preguntarse a quién deja atrás. Al final, Tren a Busan nos dice que no podemos huir de las consecuencias de nuestras acciones colectivas. Sin embargo, tiene un punto de optimismo final, como lo es la lucha entre Seok-woo contra un ya convertido Young-suk. En realidad, Seok-woo está luchando contra sí mismo, contra el hombre en el que se hubiera convertido en algunos años. Y aunque sale victorioso, este lo termina infectando, dando pie a su sacrificio y redención final. Y la pregunta sería esta: ¿necesitamos un apocalipsis para volver a cuidarnos? Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Tren a Busan es una crítica al capitalismo o solo una historia de zombies bien contada? Y yo me estoy alucinando mucho. Nos vemos en el próximo video.